sabían que su buen amigo, el guardián de la cripta, era de los que hacen de todo, ¿verdad? Soy muy hábil con mi pequeña caja de terror y herramientas. Aquí está un estante que acabo de terminar para mi biblioteca. Por allá está una mesa que hice para mi nuevo lamento visión. Y aquí tienen algo en lo que he estado trabajando. Es la triste historia de una joven muy desagradable en el mundo de la medicina que va a recibir una dosis de su propia medicina. He intitulado a este cuento "Esto te matará". Esto te matará. Estoy muerto. Y aquí tienen al que me mató. Escuche, amigo. Levante las manos. Manténgalas donde yo pueda verlas. Adelante, dispare de una vez. Ya no me importa. ¿No entiende que ya estoy muerto? Oh, Dios. Debí estar loco para dejarte escapar. No me dejaste escapar, George. Fui yo la que te abandoné. Okay, I give up. ¿Dónde guardaste tu insulina? Debe estar atrás. Creo que en la charola de arriba. ¿Por qué dejas aquí tu insulina? Solo ahí puedo encontrarla. Uno de estos días la confundiremos con la célula H24 y accidentalmente inyectaremos tu insulina a uno de los ratones de laboratorio. No les haría daño. Lo peor que pasaría es tener a un ratón a quien le gusten los chocolates. No, tú no, Mike. Escucha, tendré que llamarte mañana. No, aguarda, a las 3 horas de Los Ángeles. De acuerdo, pero tienes que ayudarme, Mike. Te lo ruego, ¿eh? ¿Te importaría hacerme los honores? George, yo también tengo cosas que hacer. ¿Cuándo vas a aprender a hacerlo tú mismo? Jamás. Odio las agujas. Además, me fascina pensar que una hermosa mujer me ocasiona un intenso sufrimiento físico. Si eso pudiera ser posible. Por favor. Vamos, pequeña, eres una mujer hermosa. Me refería al sufrimiento. Te lo agradezco. Fue un placer. George, quiero que me expliques por qué continúas haciendo esto. ¿Qué cosa? George ha preparado otro comunicado de prensa sin habernos consultado. George, ¿no te atreviste? Sí, lo hizo. Y esta vez se ha excedido. El señor George Gatling aseguró que él y sus compañeros, Pat Brackman y Sophie Wagner, han desarrollado una célula híbrida que revolucionará el tratamiento de las enfermedades alimentándose con las células enfermas.
Nuestros resultados, asegura el señor Gatling, demuestran que la célula H24 será económica y segura. ¿Tienes problemas con eso, Pac? George, ¿les dijiste que podríamos probar con humanos? Lo haremos. Sí, tal vez. Si podemos demostrar que la célula H24 es segura. La célula H24 funciona de maravilla, excepto que no siempre podemos hacer que se detenga. Si se la inyectamos a un ser humano... Podría matarlo, tal vez. Si no podemos detener esa célula, continuará reproduciéndose hasta que invada y destruya todos y cada uno de los sistemas en el cuerpo de esa persona. Sería algo horrible. Y nosotros nos sentiríamos responsables. Seríamos homicidas, ¿no lo entiendes? Si queremos seguir recibiendo fondos, tendremos que mostrar resultados. Sin resultados no hay fondos. ¿Capichi? Así que, amigo mío, tendremos que obtener esos resultados. She's completely lost sight of why we're doing this in the first place. This isn't some goddamn race to the bank. It isn't about money. You are just being a selfish, egotistical asshole. Let me tell you something, Professor Brightman. You think you got tenured so quickly because everybody likes you? Fuck no. It is because you are involved in some high-profile, highly paid research because of me. Because of me. And if I have to do certain things to maintain that profile for you, then you had better keep your big mouth shut. You're out of your friggin' mind. I'm out of here. Pat! Pat, come back here! Buen día, ¿verdad? Claro. Estoy como para un concurso. Hola, sabía que estarías aquí. Por favor, George. Vine aquí en busca de un poco de paz. Hola. Entonces ya somos dos. Cindy, ¿cómo estás, amor? Hola. ¿Cómo has estado? Muy bien. Marty, Ay, tengo muchas cosas que dámelo decir. de siempre. Sí. Y uno más de lo que la dama está bebiendo. Yo invito. Por favor, amor, no seguirás enojada conmigo, ¿o sí? Apuesto a que en el fondo estás de acuerdo conmigo, ¿no? En realidad, eres tan estúpido. La última vez que hiciste algo parecido fue cuando le contaste a un importante inversionista que la célula H24 estaba patentada. ¿Y fue patentada? Sí. 6 meses después de que se lo dijiste. Pudiste haber comprometido todo el proyecto. Pero no fue así, ¿o sí? ¿Verdad? ¿Eh? Ese no es el problema. A algunos nos preocupa nuestra integridad, George. ¿Y cuánto vamos a tardar? ¿Acaso un mes? ¿2 meses? Si ustedes comparten más información conmigo, podríamos hacer las cosas más rápido. This is exactly why we don't. You cannot be trusted. You know what? You can take your integrity and you can shove it up your ass because you love to see your name in the papers. And don't tell me that's not true. And as for my good buddy Pac, you don't think he gets a hard on just thinking what a good person he is, do you? Trust me, you don't know him. Not like I do. I know him. Me asombras. ¿Estás convencido de que todos somos tan mercenarios como tú? No, 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 no. No soy un mercenario, cielo. Soy sincero. Creo que tal vez tú y yo podríamos ir a tu departamento esta noche. ¿Te gustaría? No lo creo, cielo. Ahora, la idea de tener relaciones contigo me produce náuseas. Can't live with him and you can't be one.
Hola, cielo. Ya vine. ¡Cerdo! ¡Lárgate! Por favor. ¡Lárgate! ¿Tenemos que seguir siempre el ritual? ¡Ay, largo! ¡Largo de aquí, George! Cielos, ¿en qué pensaba cuando te di la maldita llave? Sentías una gran nostalgia, ¿verdad, amor? Por la carne joven. Pensabas que sería muy agradable que de vez en cuando despertarás a medianoche y estuviera a tu lado. You found me behind you. Best of all, you found me inside you. Nice, come on. Nice. Be a good girl. Good girl. That's it. Be a good girl. Good girl. Come on. Come on. That's right. That's right. Would you play nice? Play nice. I hate to eat and run, but I got some work to do down at the lab. Eres como una pésima adicción. Cada vez que vuelves a entrar a mi cama, recuerdo por qué te eché de ella. Y volveré, cuenta con ello. Vamos, amor, tengo mucho trabajo. ¿Qué? ¿Le dijiste a Pac que dormíamos juntos? ¿Por qué habría de decírselo? ¿Por qué habría de decirle algo? ¿A quién le importa lo que él sabe? A mí. Es suficientemente grave que hagamos esto. Creo que sería muy perjudicial para nuestra sociedad el que Pac pensara que seguimos involucrados. Pero no seguimos involucrados. ¿Verdad? Si te vas a marchar, hazlo. Solo hazme un favor. Deja de pelear con Pac. Sí, claro. No pelearé. Dr. Brightman. Oye, Pac, lamento lo de ayer. Quiero disculparme. Hablo en serio, incluso te preparé café. ¿Lo habría hecho si no fuera cierto? ¿Qué es lo que quieres, George? En todos los años que llevo de conocerte, jamás te has disculpado, a menos que quieras algo. No, yo no quiero nada. Solo digo que tenías razón. Sé que debí consultar contigo y con Sophie antes de entregar ese comunicado a la prensa. Se acabó la historia. Soy culpable, lo lamento. Y no volverás a hacerlo, ¿verdad? I don't tell you how to do your job, do I? Occasionally, yes. No volveré a hacerlo. De acuerdo. Confío en que así sea. No te defraudaré. George, compré algunas cosas cuando venía al laboratorio. No soy totalmente ajeno al mundo exterior, como tú pudieras pensarlo. Ya que estás en el refrigerador, ¿sacarías mis cosas? No soy tu enfermero.
No te preocupes. Será un inmenso placer poder inyectarlo. ¡No lo hagas! ¡No! 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 Tomé el frasco equivocado. Estaba en la misma charola con la insulina. Son 50 centímetros cúbicos, George. Hay billones de células H ahí. Oigan, yo no voy a morir, ¿verdad? Esto no va a matarme, ¿o sí? Tienen que inyectarme algo que neutralice el efecto. Es lo que tratábamos de decirte ayer, George. ¡No lo tenemos! ¡No tenemos nada! ¡Nos faltan 6 meses, George! ¿6 meses? Una vez que se inicia el proceso de la célula H, no podemos detenerlo. The H-cell process, we cannot stop it. First I find something that's gonna turn it off! ¡Háganlo! ¡Búsquenlo! ¡Maldición! ¡Acaben con el proceso! ¿Qué va a pasarme? Estoy segura de que algo se le ocurrirá a Pac. Tell me the truth. Honestly. Eso no es cierto. Cuando la célula H24 invada tu cuerpo, empezarán a salirte tumores por todas partes. Lo siento, George. He tratado de preparar un antídoto, pero es demasiado tóxico. Si te lo inyectara, te mataría. ¿Cuánto tiempo tenemos? Un par de horas, tal vez. I gotta get out of here. Well, did you see Judy's notes? Yeah, but she doesn't have ¿Estás bien, George? ¿Estás bien? Me he sentido mejor, Martín. ¿No quieres que te sirva algo más? No, solo vine para usar tu teléfono. Yo no puedo localizar a Sophie por teléfono. Siempre que llamo está ocupado. ¿En serio? Es extraño. Hace un momento estuvo aquí. Venía con Pac. ¿Estuvieron aquí? Se sentaron en aquella mesa. George, ¿estás bien?
Sí, yo... Estoy bien. Aguarda un segundo. ¿Estás seguro de que ellos estaban aquí? Sí, se sentaron por allá. Parece que estaban festejando algo. Gracias, Marty. Eres muy Gracias, amable. George. Cuídate. Sí, adiós. ¡Sophie! 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 O mejor aún, ¿por qué no nos vemos en el laboratorio? Hay algunas cosas que quisiera mostrarte. Right. I think it had to be done, but... Oh, shit. Call me, okay? Or better yet, why don't you meet me at the lab? There's some stuff I want to show you. Dr. Brightman. George, ¿cómo te sientes? Tengo algo que decirte. Me siento muy bien. Encontré la cura. Pero qué dulce golpe fue el tuyo, Pac. George, no es lo que tú crees. It's not what you think. Te facilité las cosas esta noche. Permití que me inyectaras. ¡Qué idiota! You? Bien. Se necesitan 2 para este juego. That's why you fucked with my insulin. Your words, Pac. I heard you say 'em. I made it easy for you, didn't I? Letting you shoot me up. What an idiot. Well, 2 can play the insulin game. Hasta luego, Bregman. Hasta luego. Adelante. Acabe de una vez. Ya debo estar invadido por tumores. Me estaría haciendo un favor. George. ¿Pero qué has hecho? ¿Qué he hecho? Ustedes son quienes me mataron. ¿Qué he hecho? Esta mujer está demente. Nada te ha sucedido, George. No vas a morir. No te inyectamos la célula H24. Solo alteramos tu insulina y le agregamos algo para que te sintieras enfermo, es todo. ¿De qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Solo tratábamos de darte una lección. Para que cambiaras de actitud antes de darte la gran noticia. Christ's sake, George!
¿No viste lo que Pac estaba imprimiendo? Lo logramos. Resolvimos el problema. La célula H funciona. ¿Qué opinan de George? A eso le llamo conectarse con los amigos. Ya, terminé. Bien, ¿qué les parece, chicos? Hermoso, ¿verdad? Siempre quise tener un columpio, un pequeño detalle para cuando no tenga nada que hacer. Hasta la próxima. Es lo que yo llamo estar bien colgado.